Buenas noches. Bienvenidos a nuestro segmento en Ministerio Chequiná. Estamos una vez más compartiendo las buenas nuevas de salvación y en esta hermosa y bendecida noche tenemos a un invitado muy, pero muy especial, nuestro hermano Antonio Campos. Hermano Antonio, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano Ponce. Muchas gracias también a ustedes por la invitación que nos han conferido esta noche para poder compartir acerca de este hermoso tema de la vida de Jacob. Amén, es una bendición. Voy a pedirle que por favor comparta en Facebook Live. Estamos en las diferentes redes, en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Le voy a pedir que por favor comparta con sus seres queridos, con sus amistades ahí este video porque va a ser de mucha bendición para su vida. Hoy estaremos hablando de un personaje, de un patriarca muy, pero muy especial, un hombre que Dios usó y un hombre que Dios cambió prácticamente el rumbo de su vida y ese personaje se llama Jacob. Amén. Amén. Es extraordinario la manera en cómo Dios transformó, cambió todo lo que era el destino de Jacob, puesto que el nombre de por sí ya tenía una implicación bastante difícil. Yo creo que si fuera porque Dios no lo cambia, Dios no lo transforma y también al final inclusive cambia su nombre, considero que Jacob no sería un bonito nombre para un hijo. Exacto. Pero en este hombre que vamos a estudiar ahora y vamos a aprender mucho acerca de la vida de él, vamos a aprender de que cómo Dios puede cambiar el rumbo de la vida de una persona que trae un rumbo que no iba a tener un destino, por decirlo así, tan bueno, pero podemos ver la misericordia, el amor de Dios manifestado en la vida de Jacob. Quiero leer, hay un texto en la Biblia para comenzar, en Génesis 32:28. Dice la Biblia así, Génesis 32:28, mire lo que dice. La voz de Dios printeada en páginas dice así: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este hombre tiene una historia muy, pero muy especial, porque Dios le hizo una promesa a su abuelo. Vamos a comenzar de quién era pues el abuelo, ¿verdad? Hay que ver el contexto de Jacob para entender un poco acerca de la vida de él. Jacob era, Abraham tuvo a un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo más hijos y en eso viene también lo que es Jacob. Y traía, por decirlo así, una promesa que Dios había hecho, que en algunas ocasiones casi siempre se menciona pues las promesas o las bendiciones a la obediencia en Deuteronomio 28, o se habla de lo que Dios le dijo a Moisés, se habla de lo que Dios le repite a Josué en el capítulo 1, pero la raíz de todo esto viene de Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver quién era Jacob. Ese era, ¿verdad?, el contexto de él. Era nieto de Abraham, el patriarca y el hombre de la fe, ¿verdad? Amén. Hay algo que me llama la atención también a mí, pastor, y es el hecho de que tanto Isaac como Ismael, que fueron hijos de Abraham. Bueno, Abraham en un principio, cuando todavía Dios tampoco había cambiado el nombre a Abraham. Sin embargo, la bendición más grande es cuando vemos que la promesa que Dios hace a Abraham con relación a que le dice que va a ser una descendencia muy grande es cumplida prácticamente en la vida de Jacob. Cuando Wow. usted mira esto, por ejemplo, fueron 12 hijos que tuvo él, las 12 tribus de Israel vienen de ahí, independientemente del origen o del inicio, porque recuerde usted que la mamá de Jacob era estéril e Isaac tuvo que orar para que Dios permitiera que Rebeca diera a luz, Rebeca pudiera tener hijos. Y Dios escucha la oración. Y claro, es una promesa que Dios hace y es tan maravilloso entrar a poder determinar tanta bendición y tanta benevolencia de parte de Dios para que el propósito y el plan de Él se cumpla a través de los años. Y de hecho, cuando hay una promesa, hermano Antonio, de parte de Dios, una de las características de Dios es de que cumple sus promesas. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios lo prometió,
Dios lo va a cumplir porque Dios no miente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios le hizo la promesa a Abraham, como dijo usted, antes era Abraham, pero de ya después se convierte en Abraham, el padre de la fe. Y eso pues él tiene a Isaac y tiene a Ismael y bueno, y ya vienen sus hijos. Bueno, mire cómo fue el nacimiento. Ya cuando viene Jacob con su hermano comienza como un problemita un poco cosa seria. O sea, de que este bebé como que desde chiquito, ¿verdad? Era un poquito inquieto. De hecho, dice la escritura que cuando ellos estaban en el vientre, después de que le comentaba que Isaac oró por su esposa para que pudieran concebir, dice la Biblia que dentro del vientre de su mamá había una contienda. Los dos muchachos estaban ya en contienda. Y me imagino, pastor, usando la imaginación, que posiblemente cualquiera de los dos quería salir primero. Recuerde que hay una promesa que utilizan bastante en el caso pues, de los hebreos y es la primogenitura. Entonces, aparentemente como que ellos estaban discrepando o disputándose esa primogenitura. De manera que cuando nace Esaú, que es el primero, ya Jacob venía tomándolo del carcañal. Como que dice, lo voy a traer para adentro y el que va a salir soy yo. O sea que prácticamente desde que era tiernito, ya la manera de ser de él, pues no la podía ocultar, ya venía prácticamente luchando porque estaban como peleando los gemelos. Mire qué tremendo. Y bueno, él comienza a crecer. El nombre de él, el nombre de Jacob, quiero decirte, de que significa mentiroso o usurpador. El nombre de Jacob no es un nombre tan bonito porque en el contexto hebreo, en el contexto cultural del Medio Oriente, cada nombre tenía un significado. Ahora pues casi no se da mucho eso en Latinoamérica, ¿verdad? Luis es Luis, ¿verdad? Miguel es Miguel, pero en los contextos de antes siempre el nombre tenía mucho que ver. De hecho, cuando usted examina la genealogía de Jacob y luego posteriormente mira cómo cada uno de sus hijos tiene un significado. De manera que al final esto como que está marcando la pauta para dar a entender qué es lo que Dios hizo o cómo Dios actuó en determinado momento con sus padres. De hecho, si usted recuerda la vida de, por ejemplo, de Raquel, que también pasó una etapa en la cual no podía concebir y cuando concibe el primer hijo que tiene, le pone por nombre José, el cual significa el que añade bendición. Y qué maravilloso, porque aún cada uno de los nombres, si pudiéramos estar examinando los significados de los nombres, obviamente creo que el tiempo volaría. Profundo, sí. Pero mire cómo es. Bueno, ellos tienen un problema, ¿verdad? Porque llegan a tener un problema con su hermano cuando ellos crecen. Uno dice de que se dedicó a una cosa, ¿verdad? Jacob pasaba en la casa con su mamá, era más de oficios domésticos, y pues el otro era cazador. Sí. El otro pues le gustaba salir ¿me entiende? A tirar y todo. Y traía pues comidita. Entonces el otro pues el papá estaba, digamos, se inclinaba más. Fíjese de que hay una de las cosas de que es bien delicado decirlo, pero normalmente los padres decimos, no, todos los hijos se quieren iguales, ¿verdad? Es un dicho que uno lo dice, ¿verdad? Por a veces no hacer sentir mal, pero a veces existe lo que es una preferencia. Por eso, yo les recomiendo a los padres de familia que están conectados que cuando usted compre, si usted tiene 5 hijos, por ejemplo, y usted compre dulces, trate de llevar 5 dulces. Porque si uno le lleva, digamos, a un hijo solamente, los 4 se pueden resentir, ¿verdad? Entonces, si uno, digamos, si se va a partir una manzana, mejor se hacen 2 y le dice, mitad cada uno, tal vez no se le da al otro el 75% y al otro. ¿Por qué? Para que entre ellos no comience a entrar eso, ¿verdad? Porque en la vida de Jacob y su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces pasó cierto problema y también pues su madre tuvo que ver, ¿verdad? Porque usted sabe, para la primogenitura y todo eso, tuvo que ver porque ella tuvo que prácticamente hacerlo mentir. Intervenir en muchas Intervenir, así. Sí, definitivamente yo pienso que esto es parte como para poder entender nosotros que como padres obviamente deberíamos tratar de ser ecuánimes.
O sea, no tener una preferencia demasiado visible por uno o por otro. Aunque definitivamente usted sabe, como usted dice, ¿verdad? Cada hijo no es que se quiera diferente, sino que son características que definitivamente uno puede tratar de entender. Ahora, gracias a Dios que cuando usted y yo venimos al Evangelio, podemos aprender de una manera diferente. Aún entrando en el tema de Jacob, Esaú era diestro en la casa. Era el que proveía, por ejemplo, la comida. En cambio, dice la Escritura, en el capítulo 25, en el versículo 9, que Jacob era un hombre quieto. Pero quieto no significa que fuera una persona con necesidades especiales. No, al contrario. Fíjese que según la raíz hebrea, tam, quieto significa perfecto, Wow. completo. Dice que aquel que no le falta nada en fuerza física y belleza. Dice también que es sano, saludable, un tipo de persona común, tranquila, o sea, una persona que razona, que no actúa por instintos como regularmente suele pasar. De hecho, cuando ya nos enfoquemos en lo que sucedió con Esaú, que llegó un momento dado en el que él prácticamente aborreció su primogenitura. Y eso fue lo que causó también un sinnúmero de problemas, de dificultades, que aún inclusive, si nosotros lo vamos viendo detenidamente, el propio Esaú dijo en un momento dado que cuando fuera el luto de su padre, él iba a aniquilar a su hermano. Sí, mire, me quisiera, ahorita estamos en la introducción apenas, me quisiera tener un poco, fíjense de que en este punto es muy importante analizar esta parte de cuán importante es ser equitativo con los hijos, porque uno mismo como padre puede crear rivalidad entre ellos. Ajá. Por ejemplo, hay un hijo que es más inteligente para matemática y uno le dice, mira, tu hermano es bueno para la matemática y vos cero sacaste la matemática. Tal vez no es que sea bueno para la matemática, pero es bueno para el dibujo, el otro hijo, ¿me entiendes? No es bueno comparar. Padres de familia, podemos aprender de los padres de Jacob y Esaú, que no es bueno compararlo, ¿verdad? Sino que es bueno tratar de mantener ese margen entre ellos para que no entren ellos en competitividad y poder tener como roces, porque si no, eso cuando ya son adultos, ya vamos a ver lo que pasó, porque entre ellos se hizo un problema muy serio que hasta salió a huir, ¿verdad? Su hermano, porque pasó el problema con la primogenitura, que engañaron a su padre, y ya ustedes conocen la historia. Pero podemos ver de cómo Dios sigue guardando y manteniendo la promesa. Abraham, Isaac y este hombre, ¿verdad? Que viene Jacob. Y cuando viene con Jacob, entonces podemos aprender de que Dios aún, oiga bien, aún que venga muchas generaciones, cuando Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Me encanta algo, esta característica, que vemos un hombre, un abuelo que le creyó a Dios. O sea, ¿qué significa esto? Que si usted le cree a Dios, si usted confía plenamente en Dios, las promesas de Dios no solamente van a ser para usted, sino que las promesas suyas van a caer a sus hijos. Se van a hacer como una cadena para sus nietos, para sus tataranietos, para sus bisnietos, para sus chombos. La Biblia enseña de que por Abraham la bendición se corrió y lo podemos ver en la vida de este hombre de Jacob también. Cómo Dios bendijo, él tuvo 4 mujeres con las que engendró 12 hijos. Raquel, Lea, Milca y Silca, las 2 criadas, y ahí las 12 tribus de Israel. Y ahí Dios remarca y dice, como quien dice, vean a Jacob y vean a sus 12 hijos. ¿Cumplo o no cumplo mis promesas? Amén. Definitivamente, cuando usted mira, por ejemplo, en lo que son cada uno de los hijos de Jacob, uno de ellos fue el originario de una tribu. Y al final vemos cómo se extendió de tal manera que cumple Dios su promesa hecha a Abraham cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré y va a ser padre como de multitudes. De hecho, lo invita a salir fuera de la tienda y lo hace contar las estrellas del cielo. Y le pregunta, mira, ¿las puedes contar? Imagínese usted, si de golpe no podemos, pues obviamente, porque Nunca, es una jamás. infinidad. Y después todavía le hace otro desafío al Señor y le dice que cuente las arenas del mar.
Y le dice, así será tu descendencia. Aunque pues obviamente para que esto pasara, tuvo que pasar un proceso bastante largo, de manera que la fe de Abraham una vez más también fue probada. Sin embargo, aunque él no lo vio, pero me imagino que al final de los días podremos ver cómo Dios cumplió la promesa y en este momento hay una infinidad de hijos de Dios que le dio la promesa a Abraham. Mire qué bonito, qué lindo cómo podemos ver. Esto me inspira. Cuando yo estudio la vida de los hombres de Dios, me inspira. Agarro una gran fe, agarro una gran firmeza, agarro una gran esperanza, porque digo, si Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con José, Manasés, Leví, Dan, Efraín, Judá y todos los hijos, entonces eso quiere decir, porque algo que la Biblia dice, hermano Antonio, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, Amén. es el mismo de hoy y es el mismo de siempre, el del mañana. O sea que podemos confiar. Porque hay gente que dice, no, pues es el Dios de Abraham. Es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. Nosotros cambiamos, los tiempos cambian, todo cambia, pero Él no cambia. O sea, de que tenemos la confiabilidad de poder acercarnos a Él porque es un Dios que cumple sus promesas. Definitivamente, cuando Dios hace una promesa a cada uno de nosotros, esa promesa se va a cumplir. Y obviamente nuestra certeza, nuestra seguridad debe estar en esa palabra que Dios ha hecho llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque imagínese usted, si Abraham no le cuenta o no le cree a Dios, perdón, no le es contado por justicia, como dice la Escritura. Aún en el libro de los Hebreos, Abraham aparece en el capítulo 11, como uno de los héroes de la fe. Y dice en ese mismo capítulo que por la fe Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Amén. Sí, mire, y qué bueno de que la fe de este hombre, cómo inspiró a sus hijos, ¿verdad? Por eso es que, y mire, hay algo bien importante. Dios tuvo un trato diferente con el abuelo, con el hijo y con el nieto. Por eso es que la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El mismo Dios, pero con todos tiene un trato diferente. No trata igual Dios, porque hay gente que dice, yo veo que hay gente que quiere hacer una doctrina por un testimonio y dicen, Dios así lo hizo conmigo. Sí, pero no significa que lo va a hacer así contigo, porque cada quien tiene sentimientos, personalidades, caracteres diferentes. Hay casos donde Dios utiliza la misma fórmula, pero hay casos donde Dios aprieta de diferentes maneras o trabaja de diferentes maneras, porque la manera que Dios trató a Abraham fue una, la manera que Dios trató con Isaac fue otra, y la manera que Dios trató con Jacob fue una manera cosa seria también, ¿verdad? Pero no era fácil Jacob, porque dice la Biblia que, bueno, él se fue. Tuvieron el problema, salió a huir, pero cuando andaba huyendo, dice que estaba dormido y tuvo un sueño. Es tremendo, pastor, porque vaya, por ejemplo, mire, el hecho de que Jacob sale a huir, esto lo disfrazan. En el momento en el cual a Jacob lo ponen o lo llevan al momento de que toma él la bendición de la primogenitura, es extraordinario porque es una negociación que ya se había hecho anteriormente. En esa negociación resulta que, bueno, Jacob es considerado como un negociante, como un negociador. Ajá. De hecho, cuando dice la Biblia que llega Esaú cansado del campo y aquel está cocinando y prepara ese potaje, y le dice, dame de tu potaje. O sea, este hombre venía hambriento, venía con deseo de comer. El problema es que se encontró con un comerciante, se encontró con alguien que supo negociar y le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura. Y conocemos la historia en la cual dice que Esaú aún como que renegó y él dijo, para la tumba que voy, la primogenitura no me sirve. Y definitivamente es un problema bien serio cuando nosotros muchas veces negamos o no queremos recibir la bendición que Dios tiene preparada para cada una de nuestras vidas. Podemos enfocarnos en el hecho de que Esaú no solamente reniega de la primogenitura, sino que definitivamente él se olvida que es parte de una responsabilidad que él tiene que tener como el primer hijo nacido en el matrimonio entre Isaac y Rebeca.
Cuando usted observa que él dice, no, a la tumba que voy no me sirve, es como quien dice, es como que usted y yo renegáramos del nombre que nos dieron. Es como que renegáramos de la familia o aún peor, como que renegáramos de la salvación que Dios nos da. Mire qué terrible. Y podemos ver algunas situaciones, por decirlo así, algunas situaciones que se vieron en la vida de él que no fueron tan fáciles, hermano Antonio. ¿Por qué? Porque imagínese de que dice de que después él conoció a una muchacha y cuando conoce a esta muchacha, entonces pues él se enamora, ¿verdad? Y todo, y comienza a trabajar, porque en aquel tiempo pues para ganarse a la muchacha y a los yernos, al suegro, tenía que cortar leña, dicen que un tercio de leña, dicen que le tenía que llevar para ver si podía mantenerla, pues. Ahora no, ahora los hipotes, pues, hasta los papás le pagan la renta, pues, y tranquilo, ellos lo pasan en algunos casos. Es otro tiempo, otro mundo, pero en aquellos tiempos usted tenía que ya ser un hombrecito para. Entonces este tipo, no, hombre, yo trabajo 7 años, ¿verdad? Con la van. Entonces, y comienza a trabajar, pues él, ¿verdad? Para que le dieran a Raquel, pero le hicieron una jugada, un poco cosa seria, ¿verdad? Que cuando la noche, cuando le dijeron, pues vaya, ahora sí te la vamos a dar, cuando él dice de que él estaba, y bueno, fíjate que hay una cuestión, ¿verdad? ¿Cómo no haber, verdad? Porque en lo oscuro, ¿verdad? Le pusieron a Lea y le dieron, como dicen, ¿verdad? Que era mal músico, Labán, porque le pidieron la mayor y dio la menor, ¿verdad? Entonces, y le pidieron la menor y dio la mayor, perdón. Entonces, y dice de que le dieron a Lea y comenzó y le pidieron que trabajara otro tiempo más por ahí. Entonces ya él comenzó a sentir como la presión y como que dice, bueno, ¿y esto cómo que me están haciendo esta jugada, verdad? 14 años le tocó. Es extraordinario porque cuando usted mira, por ejemplo, mire, enfoquémonos en esto también, pastor. Jacob va a la casa de Labán, hermano de Rebeca, pero la situación es que él fue obediente. ¿Por qué fue obediente? Claro, aunque fue, digamos así, como una negociación, fue como, ¿qué podría decirle una palabra que no suene tan fuerte? Fue como algo, un plan que trazó Rebeca, ¿ok? Ella trazó el plan porque recuerde que también Esaú, él no tenía por qué mezclarse con las mujeres de Canaán. Sin embargo, la Biblia dice que lo primero que hizo fue que se casó con 2 mujeres y de las cananeas. Obviamente, esto les causó dolor a sus padres. ¿Por qué? Porque él rompió un principio, era un principio familiar, un principio de obediencia. Y por eso precisamente es que Rebeca le dice al muchacho, a Jacob, que se vaya a la casa de Labán, su hermano, para que pueda él contraer matrimonio con una miembro de la misma familia. Prácticamente eran primos. Ahora bien, el detalle es, como dice usted, pastor, cuando después de estar un mes ahí, mire, quiero enfocarme en algo diferente también. En el capítulo 29 se menciona que cuando él va llegando cerca del lugar de la casa de Labán, dice la escritura que encuentran un número de pastores. Todos tienen que reunirse. Todos tienen que reunirse para abrevar las ovejas y posteriormente salir. Ahora, la situación es la siguiente. Cuando se recuerda, pastor, que yo decía que él era fuerte, era perfecto. La Biblia dice que en ese momento, ahí es el único versículo en la Biblia, 29:9 de Génesis, donde dice que venía Raquel porque era la pastora. Así que el que me diga que en la Biblia no aparece la palabra pastora, yo lo mando de nuevo. Génesis 29:9. Con Raquel. Ahí dice que Raquel era la pastora. Ahora, hay una piedra que mueven entre 4 individuos, es una piedra fuerte. Y Jacob, cuando ve a Rebeca, él solito mueve la piedra. O sea, imagínese usted la fuerza de este hombre. Y por eso precisamente es que podemos ver que también cuando él es obediente y obviamente se enamora de Raquel, aunque bueno, Labán hace una treta, una trampa, pero dice la Biblia que él cumple su palabra. Jacob es un hombre de palabra. Sí, hay que verle, eso me encanta, hermano Antonio. La verdad que me gusta verle las partes, porque normalmente a veces vemos solo el lado negativo de Pedro, de Sansón, de esto, pero siempre los hombres de Dios tienen una parte, un lado positivo. Siempre hay un área donde son fuertes también, ¿verdad? Entonces, y esto,
así como él estaba pagando también las consecuencias de haberle mentido a su papá, también pues era un hombre de palabra. Porque otro hubiera dicho, no hombre, ya trabajé 7 años, hombre, ¿verdad? Ya tengo 7 años y ahora me engañaste. O sea, me quedo con la mayor, ¿verdad? O sea, hubiera dicho, pero no, él estaba enamorado, ¿verdad? Estaba enamorado de esa mujer y dijo, no, voy a trabajar. Y comenzó a trabajar por ella, por el amor de esa mujer. Y vemos de que tiene, como todos nosotros, tiene subidas y bajadas, tiene partes, ¿verdad?, vulnerables y tiene partes fuertes. Y me gusta la vida de este hombre, pero me encanta la parte que sigue de Jacob. Me encanta esta parte porque él, después de haber pasado muchas cosas, dice que él tiene un sueño. Me gusta esa parte cuando él dice que sueña con la escalera y con los ángeles, ¿verdad? Que dice... Entonces comienza Dios como a prepararlo, a prepararlo, a prepararlo, a prepararlo. Y no era tan fácil, a pesar que el nombre de él significa mentiroso, usurpador. Hay una parte de Jacob que en lo personal a mí me marca, y es cuando él dice de que andaba pues afuera de su lugar y está, y dice de que él quedó solo. Esa parte me encanta. Dice de que como la familia, pues los que iban ahí con él, como ellos tenían criados y todo, dice que como que se fueron adelante. No me recuerdo cómo exactamente dice la Biblia, pero a modo que Jacob quedó solo. Y ahí, en la soledad, es que Dios trata con nosotros. Dios no trata con grupos. Dios trata personalmente con cada uno. Los grandes hombres de Dios siempre tuvieron un encuentro solo. Moisés se encontró solo con la zarza cuidando ovejas. Saulo de Tarso, se encontró tuvo un encuentro cuando cayó. Y Jacob estaba solo. Y dice que cuando estaba solo, entonces comenzó a tener una lucha porque dice, ahí el ángel de Jehová estaba ahí. Y dice que comenzaron ellos a luchar, y ahí es donde tiene la garra, donde tiene las agallas. Porque otro había dicho, no hombre, que se vaya, yo me sigo durmiendo. No, dice de que comenzaron a luchar, ¿verdad? A contender. Claro, no puede luchar algo espiritual con algo físico, porque ahí hay que saberlo, ¿verdad? Entender. Pero esa parte, cuando él comienza y le dice, suéltame, suéltame, que vaya a rayar el alba, me tengo que ir, suéltame. Y le dice Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, porque él sabía lo que había hecho, sabía que dentro de él había algo que tenía que cambiar en la vida de él. Entonces, y él no lo suelta, lucha, dice que lucha, y está luchando hasta que le dice, y bueno, y dice que no podía soltarlo, pero ahí yo hasta hice una prédica de esto, y dice de que le desgarró le desgarró el muslo, entonces, y no lo soltó. Y le dijo, ahí es donde, ¿verdad?, vemos la insistencia, la perseverancia en un hombre de Dios, en un hombre que tenía que cambiar su nombre, tenía que cambiar su trastorno, quería que su trasfondo, él tenía que preparar a sus 12 hijos, él tenía que ponerse pilas. Y él le dice, no te suelto hasta que me bendiga. Hermano Antonio, creo que hay cosas que vale la pena luchar, no decirnos, nos vamos a dar por vencidos como cabezas de hogar, como hombres, como caballeros, y decir, no, vale la pena luchar, ¿verdad?, por mi matrimonio, vale la pena luchar por mis hijos, vale la pena luchar por alcanzar esto que quiero. Jacob fue un tipo que nos enseñó como eso. Y dice de que él le dijo, mírame, le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Jacob. Y le dijo él, de aquí en adelante, tu nombre ya no será Jacob, le dijo, será Israel. ¡Wow! Eso es poderoso, eso es poderoso. La vez pasada yo estaba examinando bastante con relación a la vida de Jacob y podía ver definitivamente tantas situaciones que se van dando en el medio de lo que es toda la historia. De hecho, cuando hablamos de fuerza, bueno, fuerza física, movió una piedra él solo. Ahora, pelear con un ángel, me imagino que no es de cualquier persona. Era alguien pues que definitivamente tenía la fortaleza para hacerlo. De hecho, él estuvo negociando durante mucho tiempo y estuvo pegado al ángel y no lo soltó y le dijo, si no me bendices, no te dejo ir. De hecho,
Por eso escuchamos aquel canto, aquel corito antiguo, ¿ah? Si no me bendices, No te vas. no te vas. Jacob peleó con un ángel por una bendición. Y hay otro que dice, luchó Jacob con Amén. el ángel de Jehová. Y es extraordinario porque aun cuando ya está amaneciendo, Jacob todavía no lo deja ir, sino que está sujetado a aquel ángel y por eso es que lo toca. Y bueno, de hecho, Jacob después de eso ya no quedó el mismo, ya no quedó igual, quedó lesionado. Lesionado. Ojo. Sin embargo, logró lo que él quería lograr y era su bendición. Fue perseverante, fue tenaz, no se detuvo. Él luchó por su bendición, así como usted y yo tenemos que luchar por nuestra bendición. Valdría la pena mencionar, pastor, y decir que en este momento la bendición más grande que el hombre tiene es la salvación y lograr llegar hasta la tierra prometida, donde Dios ha prometido que vamos a estar. Bueno, de hecho, usted y yo tenemos un nombre nuevo. Dice en el libro de Apocalipsis que está en una piedrecita blanca y ese todavía no lo sabemos, sino será cuando el momento que estemos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que seguir luchando por esta bendición, al igual que Jacob luchó por su bendición. Fue un hombre de palabra, fue un hombre que no se quedó, aún a pesar de que le dieron a la que él no había pedido. Dice la Escritura que posteriormente él dijo, pues voy a trabajar 7 años más por Raquel. Y algo que me llama la atención, pastor, no sé si usted se ha percatado de esto. A él se la dan antes de cumplir los 7 años. Pero él cumple los 7 años. O sea, es un hombre que empeñó su palabra, cumplió su palabra, y yo creo que por esa razón es que al final logra la bendición que él había esperado y que Dios había estimado que le iba a dar. Y fue muy bendecido por estar luchando y haciendo todo eso. Mire, algo también muy importante, de que Dios lo bendice con sus hijos, porque los hijos que tuvo él fueron muy bendecidos. Tuvo 6 varones con Lea y una hembra que se llama Dina, la última, ¿ah? Y fueron de mucha bendición. Pero algo que yo le decía a los hermanos en la predicación, les digo yo, porque según narra la Biblia, es de que él quedó cojo. El caminado, porque la cadera se la deslaqueó, como dicen, se la destrabó, por decirlo así, porque fue un golpe físico. Está hablando la Biblia de un golpe, se refiere a lo físico. Entonces, me imagino que él ya no caminaba igual como antes. Entonces, me imagino que, como siempre, había alguien que le hacía bullying, como ahora. Y quizás le decía, ve, ahí viene Jacob, miren. O bueno, quizás Israel, miren, y cojea, y quizás, como siempre ha habido gente que le gusta hacer burla de otro, y me imagino que le decía, sí cojeo, pero tengo la bendición. Y vos caminas completo, pero no tenés la bendición que yo tengo. O sea, que no importa cómo quedemos, no importa lo que la gente diga, pero que en nosotros esté la bendición, pelear, luchar por la bendición que queremos lograr en nuestra vida. Vale la pena, como Jacob no se dio por vencido, no se dio por vencido. Ese hombre luchó y alcanzó eso. Y bueno, y ahí viene otra parte, otra historia, ¿verdad? Ya cuando sus hijos pues crecen y todo, comienza, ahí no termina la historia de Jacob. Vamos ahorita por una parte de la historia, porque también después le vino un sufrimiento a él. Prácticamente esto, como usted mencionaba al principio, pastor, es una introducción a lo que es la vida de Jacob. Y aunque usted sabe, hemos sacado un sinnúmero de situaciones en las cuales él tuvo que confrontar. Imagínese, bueno, obtiene la bendición, qué bueno. La mamá le dice que tiene que irse a la casa de su hermano Labán para conseguir a casarse con una persona que no sea de las cananeas. Y él es obediente. Cumple la palabra, trabaja como él ofrece que va a trabajar. Y al final, después de todo, cuando usted dice que él se queda solo, bueno, desde el inicio, cuando él iba solo, dice la Biblia que se recostó porque ya el sol ya se estaba ocultando. Y algo que no mencionamos fue el hecho de que tuvo que usar una piedra como cabecera. Yo no sé si usted podría dormir con una piedra como almohada, pastor. Por eso es que dicen algunos historiadores que Jacob era chino. Así, yo leí algo que decía, hace años leí a alguien que decía que se cree que él era como asiático, pero eso creo que se descarta porque dice que dormía en una piedra. Fíjese que es algo extraordinario porque no solamente es el sueño que usted menciona, ¿verdad? Pues el hecho que cuando llega el ángel, sino que sueña que hay una escalera. El lugar de aquel se llamaba Luz, ese lugar.
pero él cambia el nombre. Porque hay una frase tan linda que se establece, y yo digo que cada iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. En cada lugar de adoración donde usted, amado hermano, amado amigo, es invitado a asistir, esa es casa de oración. Y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque cuando a usted se le invita para que Cristo venga a morar en su vida, esa es la entrada que usted va a tener para poder ir a la gloria. Extraordinario. Al final también, cuando él se queda solo y él hace el momento de orar y mandar a sus esposas, es decir, mandar a sus mujeres, a sus hijos en campamentos, porque ya sabe que su hermano viene en camino. Pero lo bueno es que ya el corazón de Esaú ha cambiado. Esto es como una analogía de lo que es el hijo pródigo y el hermano mayor, el que quedó en la casa. Bueno, de hecho, usted sabe que como Jacob se fue a hacer fortuna, a prácticamente a hacerse rico Enriquecerse. con Labán, y prácticamente la bendición económica le quedó a Esaú. O sea, lo mismo que pasó con el hermano mayor del hijo pródigo. Él se quedó ahí, se quedó en casa, aunque bueno, esto es como una analogía. No quiere decir que esto es así como nosotros decimos, sino que hay que analizarlo, porque cuando usted ve de la bendición que Jacob trae y de la manera, o sea, no solamente que es un hombre quieto, sino que también sabe cómo producir. Sí, es correcto. Y mire qué bonito ese encuentro. Qué duro era para los dos y qué duro era para los padres saber que sus hermanos estaban en ese problema. Me imagino de que era bien duro para Isaac ver que sus hermanos pues se habían, bueno, ya él ya estaba anciano, ha de haber muerto, pero bien feo que entre hermanos haya esos problemas, pues esas cuestiones, ¿verdad? De esos roces, ¿verdad? Creo de que ellos se hacían falta porque, eh, pero me gusta la parte, hermano Antonio, cuando ellos se reencuentran. Y el corazón, como usted dice, el corazón de Saúl ya no estaba igual, porque también me parece de que como que mandó a alguien primero para ver si lo iba a recibir, no se le acercó de un solo, porque como que tuvo miedo, va, pero ya el corazón, el tiempo había sanado pues las heridas de ¿cómo se llama? De Saúl, y cuando ellos se encuentran, entonces ya la historia pues comienza a ser más diferente entre ellos y hacen las paces, gracias a Dios. Definitivamente, esto nos puede dar a entender a nosotros que es posible que en medio de la familia obviamente siempre van a haber personas que vamos a pensar distinto. O sea, yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo todavía era un niño, mi abuelo, una persona que tal vez a lo mejor no tenía mucha cultura, mucho estudio, pero era una persona muy sabia. Y muchas veces nos aconsejaba y decía, mira, las personas no son iguales, los hermanos no son iguales. Y decía mi abuelo, aún los dedos de la mano no son iguales. Mi mamá también tiene ese Y dicho. yo le decía, ¿cómo no, abuelito? Mire. Y yo ponía las dos, y me dice, junta tus dos manos y te vas a dar cuenta, pero poné justamente donde comienza una. Y efectivamente, pastor, hay una mano que es más pequeña que la otra. O sea, aunque tengamos los 5 dedos, pero los otros 5 no son iguales. No, de hecho, un pie con el otro, ni una oreja con la otra son iguales. A veces uno cree que uno dice cuando se ve en el espejo, "Ey, qué raro está esto", pero es así. Y eso hace ver también que la personalidad y el carácter de cada uno de nuestros hijos son diferentes. El, el carácter de nuestros hermanos son diferentes. Nosotros somos 5 hermanos, 4 varones, 1 hembra. Y ninguno se parece en caracteres personales el uno al otro. Tal vez posiblemente tengamos ciertas características que tal vez heredamos por los genes hereditarios, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos diferente manera de pensar, diferente manera de expresarnos, y lo más importante es saber, amado hermano, amado amigo, que tal vez estás en contacto con nosotros, que el Dios de los cielos, independiente de quién tú eres, independiente de cómo tú vives, independiente de cómo te relacionas con tu familia, Dios puede cambiar, Dios puede transformar y llevarte a una etapa donde Dios quiere obrar en tu vida. Y eso es lo más importante. Hermosa la historia de
Jacob, a pesar de tantas situaciones. En cierta ocasión alguien decía que esto es como un juego de equipo. En un equipo, cualquiera que este sea, el deporte que sea, siempre hay un número de personas que están jugando, que están participando, pero hay otro grupo que está esperando la oportunidad para poder jugar. Entonces, cuando me lleva al momento en el cual Esaú reniega de su primogenitura, entonces la promesa que Dios había hecho, que el mayor serviría al menor, es donde se da en cuenta de que aquel que ya no quiso seguir el juego, o ya no quiso seguir acoplado, o ya no quiso seguir la enseñanza, o cómo tenía que conducirse, Dios hace uso de su promesa, y entonces Jacob viene a tomar la posición que no era para él. Sin embargo, Dios estableció, y cuando dijo que el mayor serviría al menor, ahí podemos ver la promesa cumplida de Dios. Sí, efectivamente, cuando estaba diciendo usted que los hijos no son iguales, incluso los gemelos, yo he platicado con padres y siempre le pregunto yo, cuando tienen mellizos o gemelos, le digo yo, y ellos piensan igual, no me pueden ser igual de la cara, igual todo, pero aunque los vistan iguales, el pensamiento es diferente, porque todo nos ha dado Dios una manera de ser, pero Dios siempre tiene esa forma de tratar especial con nosotros, y la vida de Jacob nos enseña mucho. Bueno, vemos lo que le pasó también cuando a su hija Dina, ¿verdad? Única, es violada y pasa ese problema. Y me recuerdo yo que sus hermanos vengan. Yo me imagino que él se sentía mal porque como acuérdese de que volvemos al contexto, al principio, su nombre era usurpador, mentiroso. Y él me imagino que ha de haber dicho todo lo que hasta cierto punto yo he hecho me está pasando, ¿por qué me pasa todo esto? Y bueno, pasa el tiempo y me recuerdo yo de que cuando ya viene la historia que ya entra en lo que es José, ¿verdad? Y que sus hermanos, él le da la túnica, ¿se recuerda? Entonces, y sus hermanos pues le tenían envidia y todo eso. Llega un momento donde también el corazón de este hombre sufre. El corazón de Jacob sufre porque ellos dijeron que se lo había en una bestia, lo había matado, devorado. Entonces, y él el corazón de un padre, o sea, no hay cosa, no hay peor noticia para que un padre que le digan que su hijo ha muerto. O sea, es devastador. Y me imagino yo que todo ese tiempo sufrió y él ha de haber dicho, ¿por qué le mentí a mi papá también? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me entiende? Porque acuérdese que su mamá le dijo, ¿verdad? Dice que Saúl era velludo, ¿verdad? Y hicieron el tramafaje. Entonces yo me imagino de que la parte esa también él ha de haber reaccionado, porque acuérdese que ya no era un muchacho. En esta etapa ya Jacob era ya un adulto, un mayor, un anciano, qué sé yo. Entonces ya él ya no tenía la misma mentalidad, porque cuando estamos jóvenes, yo siempre lo digo, que en la juventud es donde cometemos la mayor parte de errores en la vida. Ya en la adultez ya lo pensamos, ya anciano ya no, pero ya está para irse uno. Entonces, pero él ha de haber dicho, lo mismo que yo le hice a mi papá, a Isaac, lo mismo me está pasando a mí, porque estoy, ¿verdad? Y el dolor hasta que ya después, ¿verdad? Dice la Biblia, pues de que le fueron a decir de que no, que José era el segundo en la tierra de Egipto después de Faraón. Pero la vida de Jacob, la verdad que nos deja un gran ejemplo a nosotros de perseverancia, de luchar, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y que si comenzamos mal, terminemos bien. Tratemos de terminar bien. Si usted ha cometido un error en su vida, en cualquier área, si usted ha fracasado en cualquier área, en cualquier rubro, ¿verdad? Ya sea emocionalmente, financieramente, en cualquier cosa, tenemos la oportunidad de poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Tenemos la oportunidad. Yo predicaba el día de ayer y yo estaba diciendo el coraje para volverlo a intentar otra vez, de poder cambiar el rumbo de nuestra historia. Somos responsables de poder cambiar y poder dirigir nuestra vida. No podemos pasar culpando al gobierno, a la policía, a los maestros de la escuela, a los pastores, a los sacerdotes, a esto. No, creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad y podemos tomar una decisión y decir, hey, mi vida, yo no quiero que tenga este resultado en un futuro. Entonces comienzo a cambiar mi vida para poder preparar no solamente mi vida, sino que
también la vida de mi futura generación. Porque una de las cosas, hermano Antonio, de que tenemos que hacer es pensar en nuestro legado. Amén. Nosotros, todos los que nos están viendo, nosotros vamos para viejo. O sea, no es que sea pesimista, no es que sea negativo. Es una realidad de la vida. No vamos a estar en los 20 años siempre. Vamos declinando, somos como la flor del campo. Pero ¿qué es lo que estamos dejando atrás de nosotros? ¿Cómo estamos formando nuestro entorno? La gente que está alrededor de nosotros, nuestros hijos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Podemos cambiar, pero no podemos cambiar nuestro entorno si primeramente no cambiamos nosotros mismos. Todo cambio, hay gente que quiere cambiar al mundo y dice, yo quiero un mundo mejor, un mundo limpio, pero la basura la tira siempre en la calle. No, agarre la basura, métase en la bolsa de la camisa y la tire en un basurero. Y así puede cambiar, ¿verdad?, al mundo. Pero primero tenemos de que comenzar a cambiar nosotros. Jacob se puso el pantalón puesto y dijo, no, yo no quiero que mi nombre sea usurpador más, que mi nombre sea mentiroso, ya no quiero. Y ahí, por eso es que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que hasta el día de hoy la nación se llama Israel. ¿Por quién? Por un hombre que se atrevió a cambiar el rumbo de su historia. Amén, pastor. Hay algo que me llama la atención y yo creo que también usted lo ha visto y yo quiero mencionarlo en este momento. Usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de que Jacob fue obediente a su mamá y fue con el padre y tomó la bendición. Sin embargo, hay una palabra que también tenemos que poner mucha atención y esto vaya también para las madres. Recuerde, mamá, que usted es parte de la educación de sus hijos. Todos sabemos que la educación comienza en casa. La escuela los instruye, pero la educación la damos los padres. Ahora bien, hay una palabra, una frase ahí que hay que leerla o hay que verla detenidamente, porque cuando Rebeca envía a Jacob y le dice que vaya por la bendición, él le dice, pero si él descubre que no soy Esaú, que soy yo, me va a maldecir. En aquella ocasión o en aquel tiempo se sabía que la maldición que podía dar un patriarca era algo terrible. Sin embargo, observe que Rebeca le dice a su hijo, tu maldición sea sobre mi vida. Wow. Toma la maldición. Y fíjese, pastor, yo no sé si usted lo ha examinado, pero a partir de ese momento desaparece De la historia. O sea, ella misma como que Se, se marginó, se cortó se enterró en vida. y ya no aparece. No vuelve a aparecer más. De hecho, cuando usted analiza la vida de Jacob y la vida de Esaú y quiere confrontar las dos, usted se da cuenta que hay una riqueza en poder examinar la vida de Jacob. Sin embargo, Esaú es muy poquito. Es como que, por ejemplo, en un momento dado quisiéramos analizar la vida de Isaac y la vida de Ismael, aunque también la Biblia dice que Habla de él. procreó a 12 individuos, Ismael, pero no tienen mayor trascendencia. La trascendencia está cuando usted y yo recibimos el llamado de Dios y le servimos a Dios, perseveramos en Dios hasta lograr la bendición. En el mundo tendremos que caminar y vamos a llegar hasta que logremos la bendición de parte de Dios. Así es. Wow. Es poderoso eso. Mire que hacer las cosas correctas, aparentemente es como, no, ¿verdad? ¿Para qué vas a hacer las cosas bien? Casi siempre buscamos los atajos, siempre buscamos una vida más fácil, cómo hacer las cosas. Para todos somos así, para pagar los impuestos, los taxes, siempre buscamos la manera, la salida más fácil, pero hacer las cosas bien como Dios quiere, eso es lo que nosotros vamos a cosechar en un futuro. Eso es lo que nosotros vamos a obtener, hacer honrar a Dios. Podemos ver cómo estos hombres, a pesar de sus errores, honraron a Dios, obedecieron a Dios, y por eso es de que ¿cómo se llama? En la sala de la fama, como dice mi esposa, en la alfombra roja de Hebreos 11, los héroes de la fe desfilan. No fueron tipos intachables que nunca cometieron errores. ¿Cómo no? Cometieron, porque si usted lee Hebreos 11 y usted ve el Salón de la Fama, usted va a ver ahí hombres que cometieron errores, pero aún por sobre sus errores, enmendaron sus errores y no quedaron ahí, sino que transformaron el rumbo de su historia, hicieron algo, ¿verdad? Y aparecen ahí, incluso hasta en la genealogía de Jesucristo. En Mateo capítulo 1, usted va a ver de que aparece
Me parece que aparece hasta Rahab la ramera. Aparece David, del linaje de David. Entonces cualquiera puede decir, bueno, pero ¿y qué hace David aquí? O sea, del linaje de David viene Jesús, y porque habla de las 14 generaciones, ¿verdad? De Abraham a David, de David a Jesús. Y pasaron así. Entonces uno dice, pero ¿y cómo esto? Sí, claro, todos hemos cometido errores, pero no todos tenemos la facultad de primero reconocerlos y de ahí repararlos y decir, Dios, aquí estoy, ¿verdad? Cuando usted viene delante de Dios y le dice, Dios, perdóname mis pecados, he- he- te he fallado, he cometido estos errores, pero te pido que me ayudes. Quiero comenzar nuevamente, quiero intentarlo otra vez, pero ahora en tu nombre. Le aseguro que si usted es una persona que reconoce que solamente Dios puede hacerlo en su vida, Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sacar adelante, y todas las promesas que están en la Biblia van a caer sobre usted, sobre su familia, sobre su negocio, sobre su casa, sobre su salud, sobre todo lo que usted haga, como Dios le dijo a Josué, todo lo que será prosperado, todo donde tu pie ponga el pie será tuyo, donde pises ahí, todo lo que toques será bendito. Y las bendiciones de Deuteronomio 28, que Dios también la dice ahí en el Antiguo Testamento, todo eso cae sobre nosotros, pero siempre Dios también nos pide, antes de darnos una bendición, nos pide un requisito. Casi siempre predicamos de las bendiciones de Dios, pero no predicamos o sea, antes lo que Dios pide. La Biblia dice, el justo, dice la Biblia, nosotros vamos a vivir por fe. Sí, pero dice que el justo vivirá por fe, ¿verdad? O sea, siempre Dios te pone algo para darte algo. Definitivamente, pastor. Algo que es bien importante es el hecho de reconocer que el Dios de los cielos es un Dios de oportunidades. Amén. Jacob tuvo su oportunidad. Y cuando dice la Biblia que él se reconcilia con su hermano, ya hay paz, ya hay armonía familiar. De hecho, ya en ese momento los padres ya no existen. Ya pues prácticamente Isaac ya fue enterrado. Sí, ya había Como les muerto. mencioné hace unos minutos, Rebeca ya se desapareció, ya no se conoce. De hecho, usted puede ver que hasta Setura, la segunda esposa que tuvo Abraham después de que falleció Sara, Ujú. aparece y junto con una genealogía, junto con los hijos que le dio Abraham. Pero ella desaparece. Ahora, esto no quiere decir que Dios no puede tener misericordia. Claro, Dios tiene misericordia. Podemos ver, por ejemplo, si hiciéramos una comparación y nos viéramos en la vida de Jonás. Jonás fue alguien que tal vez en un momento dado no obedeció a la palabra de Dios, no fue a donde Dios le dijo que tenía que ir, sin embargo, Dios le permitió tener una nueva oportunidad. Esto quiere decir, amado hermano, amado amigo, que estás escuchándonos y estás viéndonos a través de las redes sociales, que no importa cuál es tu situación, Dios tiene para ti el regalo de la salvación. Y lo único que tenemos que hacer es hacer uso de una palabra de petición y pedirle a Dios que entre a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y perseverar en ese camino y terminar esa carrera. Como dice la Escritura, pastor, esto no es del que corre, sino el que persevera, el que llega al final. Y eso es lo importante en Dios. Podemos ver la vida de Jacob y pasaríamos horas. Es decir, esto no sería nada más solamente como un preámbulo, porque hay tantas cosas que hablar de Jacob. Hay tantas cosas que hablar de su descendencia. Pero lo importante es saber que a esta persona, a quien le cambiaron el nombre y le pusieron como príncipe, el que lucha con Dios, pero que vence. Usted y yo podemos hacerlo, amado, que estás a través de las redes sociales, que estás tal vez a lo mejor fuera de las fronteras patrias de los Estados Unidos de América. Dios puede llegar, así como llegó este mensaje a tu vida, así como llegó esta transmisión a tu vida, Dios también puede llegar a tu vida. La invitación que podemos hacer es, no te canses, búscalo, búscalo, que Dios tiene sus brazos abiertos para poder ofrecerte perdón, para poder ofrecerte salvación y lo que es más importante, restauración de tu vida. Creemos en un Dios de restauración, creemos en un Dios que da oportunidades. El hombre te corta, el hombre te aplasta, el hombre te mata, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios de oportunidades, es un Dios que le dio la oportunidad a David, es un Dios que le dio la oportunidad a Jonás, es un Dios que le dio la oportunidad
a este hombre llamado Sansón. Siempre, mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú estás viendo esta transmisión en YouTube, no sé en qué plataforma la vas a ver, en TikTok, en Instagram o quizás en Facebook Live, el Dios que nosotros estamos predicando es un Dios que te puede cambiar el rumbo de tu vida. Ven a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando como el hijo pródigo que se apartó. No vas a encontrar un lugar mejor afuera. Tal vez vas a buscar en el sexo, en las drogas, en el dinero, en los placeres de este mundo. Pero cuando has sido marcado por Dios, cuando has conocido a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo te puso un sello, no vas a vivir en paz. Aunque peques, te vas a sentir insípido, te vas a sentir raro. Aunque estés en una discoteca, aunque estés en un lugar, vas a decir, este no es mi lugar. Porque el lugar tuyo es casa, la casa de Dios, es el corazón de Dios. Dios te formó y Dios te puso el soplo de vida. Dios puso dentro de ti el ADN. Dice la Biblia de que Dios sopló aliento de vida en Adán y eso no lo puedes sacar nunca hasta que vuelvas a Dios. Entonces vas a encontrar paz en el corazón, vas a sentirte pleno. Así de que regresa a Jesús. Y si tú aún no conoces a Dios, recíbelo en tu corazón. Recíbelo, acéptalo, Él te está esperando. Si estás enfermo, Él puede sanarte, Él quiere ayudarte, Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte, cambiarte, quiere transformar el rumbo de tu vida. Si lo hizo con Jacob, lo puede hacer contigo también, lo puede, porque nada, dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Así es de que te damos gracias por estar conectados con nosotros. Somos Ministerio Shekinah, estamos en el 6900 de la Virginia Minor Road, Belleville, Maryland 2075 y tenemos nuestros servicios acá los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde, los miércoles tenemos una escuela de formación a las 7 donde tenemos este cuartel donde capacitamos al ejército de Dios para que pueda pelear y ser efectivos en este camino. Gracias por estar con nosotros. Dios te puede sanar, Cristo te ama, no lo olvides, hay un Dios que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Hermano Antonio Campo, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerlo. Wow, me he deleitado. La verdad que espero que no sea la última vez, sino que sigamos compartiendo estos temas muy importantes. Por supuesto, pastor. Gracias a usted también por la invitación, a los ministerios Shekinah, por la oportunidad que nos dan de poder interactuar y obviamente compartir pues cosas tan lindas como es la Escritura. Nos podemos gozar en su presencia, podemos deleitarnos en su presencia y como usted dice, bueno, no es la primera y la última, sino que vamos a seguir confiando en el Señor, que mientras usted me invite, yo sigo viniendo, pastor. No, así que compartir y mire, con todos. Y si vamos a hablar de la Biblia, para mí ya usted sabe, cuando con Él nos ponemos a hablar y hablar de la Biblia y somos, y como dicen, no sentimos el tiempo porque hay tanta riqueza en la palabra del Señor que uno no le alcanza 90 años, hermano, para seguir conociendo al Señor. Y es un deleite hablar de las cosas buenas y conversaciones que edifican, ¿verdad? Definitivamente. Por supuesto. Así es de que gracias, hermano, que Dios le bendiga. Vamos a orar si usted está enfermo, ¿verdad? Vamos a orar por usted o si usted quiere recibir a Cristo. Queremos hacer esta oración. Le voy a pedir que solo que esté manejando no cierre los ojos. Ahí no, ¿verdad? Ahí no se vale, ¿verdad? Pero si usted está en el sofá, está en la cama, está en un lugar donde puede tener su iPad, su teléfono. Algunos hermanos ponen la televisión para verlo. Gracias, que Dios les bendiga, ¿verdad? Los hermanos que siempre ponen la televisión y en la sala se ponen a verlo, que Dios les bendiga grandemente. Dios, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra hermosa, Dios mío, que nos has traído por medio de la vida de Jacob. Señor, oramos por la audiencia, por los hermanos que están conectados, que tú bendigas la vida de cada hermano, de cada oyente, Señor. Aquel hermano que está pasando un problema, una situación, Señor, aquel hermano que está pasando un proceso, aquel hermano que está pasando una dificultad, que seas tú dándole la fuerza, la fortaleza, Dios mío, para que pueda soportar, Señor, esa prueba, esa tentación, Señor. No te pedimos que le quites porque si no, no vamos a crecer, pero sé tú estando en medio de ellos en la tormenta, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, enviamos una palabra de sanidad divina donde está el cáncer, donde está la diabetes, donde está, Dios mío, la sinusitis, donde está la osteoporosis, donde está, Dios mío, la insuficiencia renal. No importa la enfermedad, como se llame, en el nombre de Jesús,
que reciba sanidad divina para tu corazón. Le hablo a tu cuerpo para que reciba sanidad. Por su llaga fuimos, dice la Biblia, nosotros curados. Señor, mira cuánta gente está en los hospitales, cuánta gente está desahuciada de la ciencia, Señor. Pero yo sé que tú puedes hacer la obra, Señor, así como me sanaste a mí un día, así puedes sanar a los hermanos y a los amigos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amén. Así es de que, hermano, despídase, hermano Antonio. Bueno, sí, una vez más, gracias, pastor, por la oportunidad, a los ministerios Chequiná, a su familia y a todos los hermanos que estuvieron en la audiencia. Yo sé que también a un miembro de mi familia allá en El Salvador estuvieron pendientes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y hacia adelante, siguiendo a Cristo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.